Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a noveno grado, titulado Las confrontaciones mundiales en la década de los 90 y el rol de la ONU. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos a compartir una nueva experiencia educativa. Nuevamente estamos con ustedes a través de mi canal Conexión Educativa Digital, reiniciando las transmisiones de estos contenidos educativos que, con motivo de la pandemia por COVID-19, hemos entrado pues a esta enseñanza a través de medios virtuales, como es en este caso la aplicación de YouTube, que nos permite crear canales educativos como este, a través del cual los docentes hemos estado pues impartiendo a nuestras clases en el año anterior y en el año presente, en el año 2021. Decirles que luego de una pausa de un poquito más de un mes, en virtud pues de compromisos laborales que me han impedido tener el tiempo para dedicarlo al desarrollo de contenidos y a la producción pues de vídeos educativos, acá estamos nuevamente siempre con la intención de ayudar y contribuir un poco a la resolución de las guías que, como parte pues del proceso de continuidad educativa, estamos desarrollando en este año 2021. De tal forma pues que vamos a tener la ocasión de estar con ustedes en el desarrollo de este contenido, el cual, como apuntamos anteriormente, va dirigido a todos y todas los estudiantes de noveno grado de los centros educativos de nuestro país. Dicho lo anterior, pasemos a ver el desarrollo del contenido que nos ocupa en esta oportunidad. ¿Sabías que en El Salvador vivimos una guerra civil que se extendió a lo largo de 12 años en la década de los 80s y parte de los 90s? Entre la década de los 80 e inicios de los 90, El Salvador vivió una cruenta guerra civil que se extendió a lo largo de 12 años. Solo en los últimos 10 años, investigadores del Departamento de Investigación de la Paz y los Conflictos de la Universidad Sueca de Uppsala contabilizaron 23 guerras, así como 162 conflictos más pequeños, con menos de 100 muertos por año. Esto se debe sobre todo a los conflictos internos de los años 90, en los cuales nadie pensó cuando cayó el muro de Berlín, según Brockmeyer. Por ejemplo, la guerra de los Balcanes, la guerra de Sierra Leona y la de la República Democrática del Congo. Esa tendencia parece mantenerse si se tiene en cuenta la guerra en Malí a partir del año de 2012 o la guerra en Siria, la cual comenzó en el año 2011. La caída del muro de Berlín pues marcó un antes y un después en la situación que respecta a el nuevo orden mundial, ya que luego pues de una confrontación bipolar entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, con la caída del bloque socialista en Europa, Estados Unidos emerge como una potencia hegemónica. En la imagen compartimos parte de lo que ocurrió en el año de 1989, donde luego de una ola libertaria que se extendió por la denominada Europa del Este, la gente, las personas, comienzan a derribar, tal y como vemos en la imagen, el famoso muro de Berlín, que se constituyó en uno de los principales íconos de la Guerra Fría. Fue quizás, si no el principal, uno de los principales. Y este hecho, pues, a nivel mundial, repercutió en el aspecto geopolítico del mundo de aquella época.
Es así pues como se creía que luego de la caída del bloque socialista y decía de que haber quedado Estados Unidos como una potencia hegemónica, los conflictos en el mundo, se creyó en aquel momento, iban a tender a disminuir o incluso a desaparecer. Sin embargo, pues la información que compartíamos anteriormente nos indica que a pesar de que ya no existe una guerra fría en el mundo, siempre los conflictos por diversa índole van a estar presentes en la vida de las personas. En la imagen tenemos lo que es la sede de las Naciones Unidas. Comentar pues que las Naciones Unidas comienzan a funcionar justamente pues el 24 de octubre del año de 1945. Inicia sus labores después de la devastadora Segunda Guerra Mundial, con la prioridad de mantener la paz entre las naciones y la seguridad internacional. En la actualidad, su secretario general es el señor Antonio Guterres, de nacionalidad portuguesa, quien asumió dicho cargo a partir del 1 de enero del año 2017. En términos de la Carta de las Naciones Unidas, es justamente su secretario general el más alto funcionario administrativo de dicha organización. Entonces, tenemos que la ONU encarna los deseos de las personas luego de la devastadora Segunda Guerra Mundial, los deseos de que en el mundo se constituya pues como un mundo mejor en cuanto al hecho de ya no tener pues conflictos entre naciones. La Segunda Guerra Mundial debería o debió haber dejado grandes lecciones para la humanidad, como el hecho pues de que por primera vez y única hasta este día el hombre hace uso de la energía nuclear con fines bélicos. Y sabemos pues que en la Segunda Guerra Mundial se lanzan 2 bombas atómicas sobre Japón, una el 6 de enero y 6 de agosto y la otra 3 días después, el 9 de agosto, sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Entonces esa guerra, luego de lo cruento que fue, se crea, alguien concibe una entidad, un organismo mundial, el cual se va a encargar básicamente de velar porque en el mundo ya no existan guerras. Y ese ente que surge de esa idea es justamente la Organización de las Naciones Unidas, cuyo edificio pues vemos en estos momentos en la imagen. Pero a través de su año de creación hasta la fecha, la historia nos ha demostrado que lastimosamente la ONU no ha cumplido el rol que le fue encomendado como ser un árbitro y un ente que iba a velar por preservar la paz mundial. El fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética son 2 fenómenos paralelos que cambiaron radicalmente al mundo. En 1989, amparadas por la política aperturista de la perestroika, estallaron una serie de revoluciones populares por todos los países de la región. Estas revoluciones significaron el fin del comunismo y el comienzo de la transición hacia la democracia y la economía de mercado. A mediados de los años 50 del siglo XX, la Guerra Fría pasó de una situación de extrema alarma a otra de coexistencia pacífica, caracterizada por el inicio de un diálogo que evitaría la confrontación nuclear. Fue tiempo de crecimiento económico y de grandes cambios sociales. Ahí compartimos pues un poquito más de información y
ahí tenemos a el secretario general, que dijimos es el señor Antonio Guterres, de nacionalidad portuguesa. Pasemos a ver justamente una especie de línea de tiempo, la cual no vamos a entrar a hacer tanta consideración porque posteriormente hay otra línea de tiempo, y vamos a ver más que todo en esta línea de tiempo las etapas de que consta la Guerra Fría. Ahí hemos mencionado la etapa de la coexistencia pacífica, luego de una etapa pues de tensión. Pero veamos en el tiempo cómo se fue desarrollando y algunos conflictos que fue generando cada una de estas fases. Por ejemplo, la máxima tensión se da entre el año de 1947 y del año de 1956. El punto de inicio se da con la crisis de Berlín en el año de 1948. En el año entre 1950 y 1953 ocurre la Guerra de Corea. Luego de una etapa de máxima tensión se pasa a una etapa de coexistencia pacífica, dentro de la cual, pese a que bajó un poquito, tal y como su nombre lo indica, bajó un poquito la tensión que caracterizó a la fase anterior. Sin embargo, pues vemos que hubo acontecimientos de confrontación entre Estados Unidos y la URSS. Tenemos pues que en el año de 1962 se da la denominada crisis de los misiles en Cuba. Entre 1964 y 1975 ocurre la Guerra de Vietnam. Luego, entre el año de 1977 y el año de 1989 se da lo que se conoce como el rebrote de la Guerra Fría. En este año pues se da en el año de 1979 lo que es la invasión soviética de Afganistán, en el año 79 justamente. Y en el año de 1989, 10 años más tarde, se da la caída del muro de Berlín. Entre 1989 y 1991 se da la etapa o fase del fin de la Guerra Fría, y esto pues se da y culmina en el año 91 con lo que fue la desintegración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí tenemos pues un recorrido así histórico un poquito a grosso modo, en el cual hemos remarcado básicamente las fases de que constó el periodo histórico conocido como la Guerra Fría. Y vemos pues como hay diversas situaciones han venido dándose a lo largo de estos periodos, en los cuales pues el mundo se considera estuvo pues en un constante roce entre las superpotencias que comandaban la denominada Guerra Fría. El socialismo ha servido a muchos para calificar determinadas situaciones de orden político, social y económico que incumben a la sociedad y las relaciones de ésta con su entorno. Vamos ahora a continuación a ver otro material importante sobre la situación que nos ocupa, que son los conflictos del siglo XXI, justamente pues dentro de lo que fue la etapa posterior al desarrollo de la denominada Guerra Fría. Y vamos a entrar a ver lo que son justamente los conflictos ocurridos después de la Guerra Fría. Ok, decíamos, vamos a ver, continuando con el desarrollo de la presentación de este día, ver los conflictos que han sucedido después de la Guerra Fría y que caracterizaron al periodo final de la década de los 90 e inicio del siglo XXI. Para tal efecto nos vamos a auxiliar de esta línea de tiempo, en la cual vamos a ir viendo poco a poco cada uno de los conflictos que hemos considerado un poquito más representativos del periodo.
comentar que no son todos los conflictos, son, como decía anteriormente, los que de alguna manera se constituyeron o se constituyen en los más representativos del periodo que estamos estudiando en esta ocasión. Entre las confrontaciones mundiales de la década de los 90 podemos mencionar el estallido final de la guerra en Ruanda, el conflicto en Chechenia, la guerra del Golfo Pérsico, la invasión de Kuwait por parte de Irak y las guerras yugoslavas entre el año de 1991 y el año 2001. Asimismo, hablar del golpe de Estado que sufrió Mikhail Gorbachev y el papel de intermediario de la Organización de las Naciones Unidas y sus organizaciones derivadas. Uno de los logros más destacados de la ONU fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que datan del año 1948, y la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de las libertades y la inviolabilidad de los derechos del hombre, sin diferencia de edad, sexo, raza o religión. Bien, vamos a entrar a ver y comentar un poco sobre los conflictos, decíamos, más representativos del periodo que tenemos en esta ocasión como objeto de estudio. Y vamos a situarnos para ello justamente en el año de 1989, cuando se da la situación referente a lo que es la caída del muro de Berlín. Esta situación fue, si lo analizamos y lo estudiamos con detenimiento, una situación en la cual los países del este fueron viviendo uno a uno procesos de olas libertarias, las cuales desencadenan pues en la caída de el denominado bloque socialista del este europeo. Uno a uno los países que antes eran países satélites de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, obligados por sus situaciones internas, ven la necesidad de cambiar de rumbo, ven la necesidad de cambiar pues de forma de gobierno, forma de organización social, y dejan y hacen a un lado lo que es el socialismo para de alguna manera pues algunos comenzar el desarrollo de economías de tipo mixto, donde parte de capitalismo, parte de socialismo, y algunos otros países que antes eran socialistas que abiertamente abandonan esta ideología y se convierten en países capitalistas. Decía anteriormente que el muro de Berlín es fue, porque ya no existe, un monumento icónico de la lucha que caracterizó el periodo entre 1945 al final y el año de 1991, que son los años en los que se desarrolló la denominada Guerra Fría. También dentro de los conflictos sucedidos después de la Guerra Fría tenemos la invasión de Irak a Kuwait. Esta ocurre el 2 de agosto del año de 1990. Se iniciaron las primeras acciones de un drama bélico planteado desde años atrás. Unos 30.000 hombres del ejército de Irak, equipados con cientos de vehículos de combate y tanques, atravesaron la frontera desértica que separaba su país de su vecino del sur, el minúsculo pero riquísimo Principado de Kuwait. La invasión a Kuwait por parte de Irak era en realidad el punto culminante de una antigua disputa territorial. En esa época de conflicto no se sabía que el territorio posee gran cantidad de petróleo. Kuwait había sido poblado desde el siglo XVII por tribus provenientes del Asia Central. Bien, ahí tenemos pues otro acontecimiento que se marca dentro de lo que es el año de 1990. A raíz de la invasión que Kuwait sufrió, como ya lo escuchamos en el comentario anterior, se da la denominada Guerra del Golfo Pérsico,
donde una coalición comandada como siempre por Estados Unidos y amparada por la Organización de las Naciones Unidas le hace la guerra al ejército iraquí, que se había apoderado del territorio kuwaití y obligando a las tropas iraquíes a salir del territorio kuwaití. Entonces, para ello se crea una coalición de países, como dije, amparados pues por la Organización de las Naciones Unidas, y obligan al ejército iraquí a retirarse del territorio que habían ocupado por la fuerza. Esta guerra del Golfo inicia el 16 de enero del año 1991. Cientos de aviones de la coalición despegaron de las bases localizadas en Arabia Saudita y en portaaviones situados en el Golfo Pérsico. Su misión era destruir los puntos claves de la ciudad de Bagdad y la eliminación de las defensas aéreas de Irak. La operación Tormenta del Desierto comenzó después de 19 horas de haberse cumplido el plazo otorgado por las Naciones Unidas para que Irak retirara sus tropas de Kuwait. La intervención de la ONU fue revisar las ciudades de Irak en busca de materiales prohibidos e instalar una nueva base regional en el norte del país. Ahí tenemos otro conflicto librado casi a finales del siglo anterior. Y para el año de 1992, una vez iniciado el proceso de separación de los países o repúblicas que antes integraban Yugoslavia, se sucede en el año de 1992 la guerra de Bosnia, guerra que fue pues muy característica de ese periodo, guerra donde se cometió todo tipo de situaciones, donde definitivamente pues hubo muchas violaciones a los derechos humanos, donde se deja traslucir también diferencias a raíz de situaciones étnicas, diferencias religiosas, diferencias culturales que marcan pues de alguna manera la crueldad que ciertos grupos ejercen sobre otras etnias, aprovechándose del ambiente de guerra. Entonces ahí tenemos otro conflicto representativo de la época, la guerra de Bosnia, una antigua república que integró la ex Yugoslavia. Y también en el año 94 tenemos la guerra de Chechenia, el conflicto más sangriento. Chechenia, esto en la parte del antiguo territorio que formaba la Unión Soviética, que como ya estudiamos pues era un inmenso país formado al mismo tiempo por 15 repúblicas con diferentes etnias, con diferentes culturas y con un pasado histórico muy divergente entre cada uno de dichas repúblicas. El conflicto más sangriento comenzó en 1994 con una incursión de tropas rusas en Chechenia, que también tenía aspiraciones independentistas. Sin embargo, la prevista marcha victoriosa se convirtió en una horrible pesadilla para los rusos y para la población civil de la región. Cerca de 5.000 de soldados rusos y más de 73.000 chechenos murieron en casi 2 años de guerra. El conflicto, llamado Segunda Guerra Chechena, se reinició en 1999 pese al Tratado de Paz. Y ahí tenemos otro conflicto sangriento librado luego de finalizada la Guerra Fría. En el mismo año 94 se da el etnocidio que ocurrió en Ruanda. Ya hemos hablado también en clase sobre este país. En abril del año 1994, un poco después de finalizar las negociaciones de paz con el PPR, favorecedor de los intereses tutsis, el presidente de Ruanda, Habyarimana, era de origen Hutu, y el presidente de Burundi, Ntaryamira, de también Hutu, murieron cuando un misil destruyó el avión en el cual viajaban a 10 kilómetros de la capital de Ruanda, Kigali.
Esta acción desembocó en el estallido de la violencia étnica. Más de 1 millón de ruandeses huyeron a Zaire y se establecieron en inmensos campos de refugiados alrededor de la ciudad de Goma. El etnocidio en Ruanda, como ya hemos comentado en clase, tiene a la base pues las diferencias y de alguna manera problemas ancestrales entre la etnia de los Hutus y los Tutsis, que luego pues del asesinato del presidente ruandés de aquella época se utiliza de alguna manera como pretexto para desembocar una matanza que horrorizó y a día de ahora sigue horrorizando al mundo. Fue pues una masacre tremenda la cual se desarrolló en aquel país africano, situación pues que, como he comentado yo en clases, la podemos visualizar a través de la película que se llama pues Hotel Ruanda, en el cual podemos visualizar, como decía yo, un poco aquel acontecimiento histórico y todas sus derivaciones posteriores en lo que es pues la vida del pueblo ruandés. Eso ha sido un acontecimiento que ha marcado la vida de muchas personas y que, repito, sigue al día de ahora, en pleno año 2021, hablándose mucho de aquel magnicidio que se dio en el año de 1994. Aun y cuando pues no hemos colocado ese acontecimiento acá dentro de nuestra línea de tiempo, valga hablar del golpe de estado que sufrió el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que, como dijimos y hemos estudiado también un poquito, es considerado como un reformador. Él pues fue quien introdujo políticas como la perestroika y el glasnost, que contribuyeron en gran forma a que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como URSS, desapareciera en diciembre del año 91. Descontentos con las reformas promovidas por Mikhail Gorbachev, sectores conservadores de la URSS dan un golpe de estado, el cual fracasó debido a la oposición de Boris Yeltsin. Esto inició la movilización popular que derivó en el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocido, como dijimos con anterioridad, con la sigla de URSS. Y este acontecimiento, pues si bien es cierto, no lo hemos marcado en la línea de tiempo que compartimos en estos momentos, sí es un dato importante a considerar. Y prosiguiendo con el desarrollo de nuestra línea de tiempo, a continuación vamos a hablar un poquito sobre lo que es la guerra de Kosovo, la cual se da en el año de 1998. Kosovo es una especie, pudiéramos decir, de provincia de una de las repúblicas que anteriormente formaban Yugoslavia, que de alguna manera es una situación un tanto parecida con la guerra de Chechenia, pero es una guerra pues que tiene sus matices, donde hay pues mucha violencia y mucha crueldad, y que siempre al final pues existe ahí de alguna manera a su base el componente étnico, el componente religioso, como una situación que hace que arda más el sentimiento nacionalista de estos países o de estas regiones, y eso deriva pues en que de alguna manera haya más odio, que haya más rencor entre los habitantes de uno y otra pues zona que en aquella época se mantenía en disputa. Entonces ahí tenemos la guerra de Kosovo como otro asunto u otro aspecto importante a resaltar dentro de estos conflictos que estamos estudiando en estos momentos. Y tenemos pues finalmente como un hecho destacado para el año de 2001 como el famoso atentado al World Trade Center, que sabemos pues que
ocurrió justamente el 11 de septiembre del año 2001 y que fue pues un atentado directo contra los edificios emblemáticos de aquel complejo que existía pues en aquella época en los Estados Unidos. Luego del ataque a Pearl Harbor, ¿verdad? El cual ocurre allá por la década de los 40 del siglo pasado, nunca Estados Unidos había sufrido un atentado dentro de su territorio, y es pues hasta el año 2001 en el cual se da este atentado, pues que es un hecho simbólico como un atentado pues al sistema capitalista de aquella época. Y importante pues este aspecto porque de alguna manera deriva la guerra de Afganistán. Se comienza a decir pues que quien lideró, planeó este atentado pues fue el líder del grupo Al Qaeda, Osama Bin Laden, quien de acuerdo pues a versión de los Estados Unidos se encontraba refugiado en Afganistán. Y como Afganistán, pues por ser un país que le da refugio a este terrorista, que para los gringos es uno de los más buscados, comienzan pues a lanzar un ataque sobre Afganistán justamente en el mismo año. Esto fue a finales de 2001, cuando comienza la guerra de Afganistán, ¿verdad? No confundirlo con la guerra del año 79, ese es otro dato. Esta guerra pues fue liderada, como siempre, cuando no, por los Estados Unidos, con la excusa de que este país daba protección, daba cobijo a Osama Bin Laden. Y aquí pues hemos visto, estudiado, analizado y comentado los episodios de conflictos más representativos del periodo que estamos estudiando mediante la presente presentación, valga la redundancia, a través de la presente clase virtual, a través del presente vídeo educativo, estudiando el periodo posterior a la finalización de lo que fue pues la Guerra Fría. Y vamos a proseguir con el desarrollo de nuestra presentación, viendo otra situación referida pues siempre al tema que nos ocupa en esta oportunidad, esperando que la línea de tiempo que hemos tenido la ocasión de ver sirva como una forma gráfica de poder ver el desarrollo de los principales conflictos que caracterizaron a la etapa posterior a la finalización de la Guerra Fría. Dicho lo anterior, pues pasamos a ver una parte importante del desarrollo del contenido de este día. Y proseguimos con el desarrollo de la presentación de esta ocasión. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este contenido. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así nos lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.